células de trabajo o celdas de trabajo o esos puestos laborales. Entonces, lo que se busca es mediante el desarrollo el desempeño de un ingeniero industrial me permita modificar o mejorar las condiciones de una planta, de un proceso, de una empresa, de una industria. Ahora, a nivel internacional podemos identificar que existen muchos tipos de industria, ¿cierto? Y diferentes tipos de empresas. Ustedes más que nadie están familiarizados como desde la parte electromecánica, desde la parte energética, y entonces ustedes ya tienen como una visión mucho más clara hacia la parte de la mecánica, ¿cierto? Pero pues eso implica que nosotros podamos tener como una noción muy general de cómo funciona un tipo de plantas determinado. Entonces, yo voy a hacerles a ustedes en estas sesiones unas presentaciones para poder identificar cuáles son las problemáticas, por ejemplo, en este caso, reales de nuestro entorno. Nariño es un departamento, podemos decirlo, que está en pie del desarrollo industrial. Y en ese desarrollo industrial existen diferentes tipos de plantas. Hay unas que tienen unos protocolos muy amplios, hay otras que generan unos procesos muy cortos, pero el nivel tecnológico influye, por ejemplo, en el desarrollo de este tipo de industrias. Y es por eso que se necesita en todas las plantas, en todas las industrias, en todas las empresas productivas, pues que una persona o un equipo de personas bajo la orientación o bajo el liderazgo de un administrador pongan su compromiso, pongan un punto de partida para mejorar, para desarrollar mejores desempeños. Entonces, frente a esto, pues yo quería como comentarles que nuestro departamento está buscando ese ejercicio. Nariño es un departamento agrícola, se podía mencionar hace algunos tiempos, bueno, hasta ahora, ¿cierto? Y siendo un departamento agrícola, tiene muchas industrias, tiene muchas empresas productivas que podríamos decir que son MIPYMES o microempresas, que a veces pensamos que Nariño no tiene un desarrollo tecnológico muy grande, pero que lo está buscando. Y ese desarrollo tecnológico, ese compromiso, pues para eso se necesita incorporar profesionales idóneos con capacidades, con conocimientos, con destrezas, con actitudes, o bueno, en este caso que tengan unas buenas competencias para poder formular mejoramientos hacia el sector industrial o el sector productivo de nuestra región. Aquí Nariño, por ejemplo, tiene un gran potencial, o sea, Nariño tiene una gran diversificación de productos y gracias a esos productos hace que se generen unas cadenas productivas. Entonces, miren que ya hemos hablado, veníamos hablando sobre las necesidades como de la parte industrial, de la parte organizativa, de la parte de métodos, de la parte administrativa de una empresa, pero entonces empecemos ya a enfocarnos como qué tipo de empresas existen, cómo es ese abordaje de esas empresas, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, y eso era lo que yo hablaba en un inicio con ustedes, que chévere uno poder llegar a ese tipo de empresas, conocerlas, conocer sus procesos. Hay unas que le permiten, hay otras que no. Entonces, a través de esto, por ejemplo, me pudieron hacer el favor para poder entregarles a ustedes, por ejemplo, en la sesión de hoy, que ustedes verifiquen cómo es el desarrollo de una cadena productiva que es muy fuerte en nuestro departamento, que es la cadena de la cadena productiva de la caña panelera. ¿Quién no consume panela? ¿Cierto? Es un producto pues prácticamente en algunas partes del consumo diario, es un producto que está dentro de la canasta familiar, y es que los alimentos, porque la gente lo que hace con necesidades básicas, yo les había dicho, está la vivienda, el vestido y la alimentación. Y dentro de la alimentación, el sector agroalimentario
pues aporta o está como en el 86% de todo el sector industrial a nivel internacional. Entonces, lo que la gente hace, o usted puede encontrar, son empresas dedicadas a la producción de alimentos. Y esas van a ser digamos, lugares posteriores que en algún momento uno de ustedes como ingeniero va a llegar a aportar. ¿Qué van a necesitar ellos? Señores, ustedes tienen los conocimientos, apliquemos un justo a tiempo, un just in time, aplíquenos un modelo de calidad, apliquemos un modelo Kaizen. Ahorita se están hablando de protocolos de seguridad, protocolos de mejoramiento, un plan de mantenimiento. Eso lo piden. ¿Por qué? Porque a estas empresas que generan alimentos hay unos organismos que están en la mira, que las están verificando, lo que es el INVIMA. Entonces, lo que se hace es que estas empresas, que podemos decir microempresas, ¿cierto? O pueden ser empresas que tienen un nivel tecnológico muy bajo, pues busquen alternativas para su mejoramiento. El sector agroindustrial o el sector agropecuario pide a gritos que le lleven tecnología, pide a gritos que le lleven técnicas, que le generen propuestas de mejoramiento en todos sus niveles, tanto en la producción, en la transformación, en la comercialización. Miren que nosotros conocemos aquí, como lo podemos identificar, una microempresa, un trapiche, que uno puede decir es un trapiche pequeño, una microempresa pequeña, pero ellos procesan alrededor de, por ejemplo, 7, 8 toneladas de caña diarias, pues uno que sea pequeña y otros que pueden producir más, otros menos, pero pues ahí está como el ejercicio de qué es lo que se está haciendo. Entonces, en vista de esto, pues vamos a hacer una visualización a uno de estos procesos artesanales, llamémoslo, pero ya no se habla de proceso artesanal, sino es un proceso industrial, donde tiene diferentes etapas, donde intervienen diferentes operaciones, donde se hace una interacción entre el operario, el proceso o el producto, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Identificar muy bien ese proceso y poderle dar algún mejoramiento, algún beneficio. Entonces, todos conocen el proceso o sea, consumen o conocen la panela, que es el producto final que viene de un proceso de transformación. A veces nosotros podemos verificar que todos los alimentos que consumimos tienen un origen, y ese origen es en la parte del campo. La mayoría de productos se generan, se gestan o se desarrollan en el campo porque son productos naturales que tienen un proceso de transformación. Y esas transformaciones se dan dependiendo de los niveles tecnológicos. Hay unas transformaciones primarias, secundarias, terciarias, dependiendo de la maquinaria que se utilice, la infraestructura, los equipos y demás. Ahora la caña, que todos la conocemos, la caña azucarera o la caña panelera, ¿cuál es la diferencia entre la una y la otra? Pues en caso es la variedad y la concentración de grados Brix, que la una puede ser más pequeña o la otra y se demora más tiempo, la otra es mucho más rápido, pero se necesita grandes extensiones de terreno para poderla sembrar, por ejemplo, como es en el caso del Valle del Cauca. Dentro de Nariño ustedes conocen que hay unos municipios productores de panela que se dan donde, pues, dicen un clima templado, medio caliente, que están sobre la hoya del río Guaitara. Entonces, en este caso están municipios como Samaniego, Sandoná, Consacala, Llanada, Ancuya, ¿cierto? Sotomayor, El Peñol, hay otros que van por acá como en el Piedemonte costero, o sea, bajando hacia Ricaurte, Mayama, por allá también se da caña, ¿cierto? Que son lugares casi templados y son idóneos para la producción de este producto. Entonces, la caña es un producto natural que se presenta o se procesa a nivel de campo, y una vez que la caña alcance un grado de madurez, pues lo que llevan es
a procesarla o la dirigen hacia las plantas de transformación que se conocen como trapiches. Esos trapiches son unidades agroindustriales que pueden llamarse rurales porque se hace una transformación de ese producto, como lo vamos a ver a continuación, y hay unas etapas. Entonces, una vez que se hace el corte de la caña, esa caña debe desplazarse por bestias o por camiones desde la finca, desde la zona de donde se procesa hasta la planta. Una vez que llega, que eso se demora un tiempo, el tiempo de cargue y el tiempo de descargue, ellos lo que hacen es vaciar en unos patios, ¿cierto? Todo este producto que esto se conoce como el proceso del apronte. Entonces, el apronte consiste en acomodar este tipo de cañas que están en el suelo, que las descargan los caballos o descargan los camiones que traen el producto, y hay unos acomodadores, que eso se hace el proceso de acomodación. Entonces, ellos empiezan a transformar o adecuar la materia prima en diferentes zonas para que esto tenga una organización. Son trabajos rurales que no tienen, por ejemplo, que tienen experiencia, pero no tienen tanta formación. Entonces, miren cómo hacen el proceso de acomodación en ese apronte, ¿cierto? Ahí está la sonrisa del señor, muy contento, muy feliz, que es un proceso que, pues, en realidad requiere tiempo, es un proceso que requiere esfuerzo, que si usted son personas de edad que muchas veces se limitan a este ejercicio, ¿cierto? Y posteriormente viene un proceso que es muy importante, que es el proceso del trapiche o de la molienda. En este caso, la molienda es un proceso donde ellos colocan toda esta materia prima que proviene del apronte, y es una materia prima que está cortada, no tiene hojas, pero sí tiene parte del tallo, daña hojas por un lado, tiene barro y demás. Entonces, el trapiche es un equipo que tiene unas masas, ¿cierto?, que van a girar pues a contraflujo, pues podemos llamarlo, o de manera inversa, ¿cierto? Que van ajustando y van apretando la caña tan fuerte que les van a extraer todo el contenido que esto tiene de jugo. En este caso se conoce como el guarapo. Y por otro lado nos va a sacar esto es el bagazo, ¿cierto? Que es el componente que hace parte de la estructura externa. Entonces, miren que aquí podemos identificar perfectamente un diagrama hombre-máquina, cómo es el funcionamiento, con qué manos la va utilizando, cómo es el proceso y, bueno, esa interacción. Entonces, aquí al hacer este proceso, podemos identificar que la caña sale por un lado el jugo y por otro lado nos empieza a salir este bagazo, que es un producto que si nosotros miramos, miren toda la cantidad de bagazo que este operario tiene que cargar, y esto se debe hacer un desplazamiento, ¿cierto? De dónde se recoge, miren, ahí se ubica, y esto es el común de todas estas plantas. Y lo que hace el operario es hacer un desplazamiento corto o más largo hacia las famosas bagaceras, que son estas instalaciones o estos lugares donde ellos depositan el bagazo que viene húmedo con el objetivo de que se seque y permita posteriormente utilizarse como fuente de combustión. Entonces miren que tenemos bagazos, por ejemplo, que ya llevan más de 5 meses, por ejemplo, en este caso, que están siendo almacenados para que tengan ese proceso de, tampoco que esté tan seco, pero requiere que tenga que tenga un proceso de fermentación. También nos ayuda porque esa fermentación hace que ese contenido de agua pues se me genere como en combustible o en alcohol. Entonces, esto es lo que hacen. Aquí aparece el molino y por un lado empieza a salir el jugo. Es un guarapo que, si nosotros nos damos cuenta, tiene una coloración y tiene una saturación de impurezas, que son todos esos pedazos del bagazo que no se alcanzan
o sea, que se muelen tan rápido, tan finamente, que se mezclan con el jugo. Entonces, este es el famoso guarapo que entra a este primer equipo, que es un equipo de prelimpieza, que se utiliza una especie de tabiques, está en forma de V, para que toda la parte de suciedad caiga hacia el fondo y a partir de esto que se pueda ir como filtrando, salga un jugo mucho más limpio. Entonces aquí podemos observar que este es el trabajo que hacen los productores, sacar toda esta cantidad de producto que tiene una relación que por cada kilo de caña aproximadamente entre 350 y 400 gramos son jugo y el resto es bagazo. Entonces miren que tienen que producir mucha tonelada de caña para producir ese bagazo, ¿cierto? O ese producto. Una vez que el bagazo está seco, aquí lo podemos identificar que ya ha pasado un tiempo en las bagaceras, se lo vuelve a recoger para poderlo llevar a un proceso de combustión. O sea, se utiliza el mismo bagazo para generar el proceso de combustión o en este caso llevarlo a la famosa hornilla panelera, porque es el único recurso que es permitido por ley para que pues no tiene problemas, pues en este caso ambientales, pues no es permitido quemar otro tipo de productos. Entonces lo que hacen ellos es vaciarlo para llegar a este punto que es un trabajo que se llama el del hornillero o el hornero, y él lo que hace es estar alimentando el túnel con el bagazo de manera constante. Tener en cuenta que no se vaya a salir esto para que no se vaya a encender y estarlo alimentando para generarle el calor necesario para que se haga la transformación en los tratamientos o en los procesos posteriores que son evaporación, concentración y punteo. Entonces aquí podemos observar que esto se mantiene y él tiene que estar ahí es alimentando el proceso de transformación. El siguiente proceso ya es en la parte interna. Una vez que el jugo se llena en esas tinas que están en la parte exterior, que en algunos casos la llaman botijas, ese jugo ya entra a hacerse un proceso de clarificación, o sea, donde interactúa el proceso del calor para poder evaporar toda esa cantidad de agua que tiene ese jugo y se concentre a una miel y posteriormente pues al sólido que es la panela, que es el que todos lo conocemos. Entonces en este caso se puede observar cómo se hace un proceso de descachazado. Ahí lo que hacen es con parte de este calor hacer que se evapore y todas esas impurezas que venían pegadas o adheridas al jugo, en esta paila de evaporación o de clarificación se las pueda remover. ¿Utilizando qué? En este caso se utiliza un balso, ¿cierto? O un coagulante que puede ser natural, el cadillo, el balso, el guásimo o cualquier otro producto que son casi cortezas de unas plantas, y lo que se hace en este caso es esperar que suba la temperatura y todas esas impurezas empiezan a unirse y se adhieren a la parte superior para que ellos lo empiecen a soltar, y aquí podemos identificar ya un producto o un subproducto que se conoce como la cachaza. Entonces aquí se hace clarificación o descachazado. Entonces ya el jugo podemos observar que va evaporando a cierta temperatura. Aquí se puede observar cómo va saliendo esa cachaza, ¿cierto? Cómo la van retirando desde la parte superior. Ahí se puede observar. Y ese producto lo utilizan ahí están observando cómo le aplican el balso. Bueno, no se alcanza a observar muy bien el proceso. Una vez que ya ha entrado ¿cómo se llama? El jugo, se hace un proceso de evaporación, se va concentrando y ya ese jugo lo empiezan a pasar a unas pailas que son ya mucho más pequeñas. En algunos trapiches se utiliza de manera pailas en cobre o pueden ser pailas normales. Ahí se puede observar cómo es el proceso. Y aquí cuando ya esta miel tiene una característica de sólidos solubles, temperatura, consistencia, que eso ya lo hacen como al ojo porque no hacen un proceso
digamos, visual, ¿cierto? O químico de poder verificar. Entonces ellos empiezan ya a trabajar el proceso de, en este caso es el batido. Entonces, bueno, que se generan desperdicios y demás, ¿cierto? Entonces esta es la zona más caliente del proceso de transformación. Miren que aquí está ya evaporando o está concentrando como se lo venía mencionando. Bueno, aquí ya lo podemos observar. Entonces se hace la clarificación o la evaporación, sale gran cantidad de agua, aproximadamente de cada litro de guarapo, de cada litro en realidad son 700 gramos de agua y 300 gramos de panela, ¿cierto? Entonces miren esa dimensión que yo tengo que hacer para poder sacar, por ejemplo, una tonelada de panela. ¿Cuánto jugo debo evaporar? Entonces aquí están los procesos posteriores de la clarificación, de la evaporación y de la concentración. Aquí ya se está haciendo como una miel. Pues esto es un proceso muy, digamos, artesanal, ¿cierto? Y esto que este trapiche que estamos observando es uno de los que tiene como un buen proceso tecnológico, pues se puede mencionar, ¿cierto? Por técnica. Aquí se hace el proceso de punteo o de batido. ¿Cuál es el objetivo de esto? Mejorar la consistencia de la panela. O sea, que este batido se aclare la panela, que salga homogénea, que en parte se vaya enfriando porque pues aquí está a más de 180 grados, ¿cierto? Entonces ellos lo que hacen es irla batiendo para que el mismo enfriamiento la empiece como a solidificar. Entonces por eso podemos observar sobre la paila cómo se ha venido, en este caso, ¿qué se puede decir? Ya solidificando. Entonces pasa, después de hacer ese proceso, esa miel pasa a un proceso que ya es el batido, el enfriamiento y el proceso del moldeo. Entonces aquí se puede identificar cómo se hace la descarga. Lo podemos identificar que en este caso se está haciendo sobre una equipo de madera, pues que no es recomendable. Esto se conoce como una artesa, ¿cierto? En la cual ahí se empieza a enfriar el producto. Entonces ahí se puede observar cómo el trabajador lo hace de manera manual, ¿cierto? Y ya una vez que se empieza a enfriar, esa miel empieza a solidificar. Entonces ahí se puede observar esta miel que ya tiene, digamos, es anterior a ese proceso. Ellos lo que hacen es abrirla para que por métodos naturales pues se vaya enfriando. Y una vez que ya se vaya enfriando, se vaya, se vaya, se vaya enfriando y se vaya solidificando, compactando. Entonces miren que estos son procesos ya manuales que hacen los trabajadores. Una vez que ya enfría, se puede mirar cómo ya la consistencia empieza a cambiar. Eso es un trabajo que debe hacerse de manera manual. Algunas partes, como en Santander, que es uno de los departamentos a nivel de Colombia mayores productores de panela, lo hacen de manera mecánica. Tenemos un trabajador que hace el proceso de moldeo, ahí lo podemos observar, con moldes que ya tienen una característica, en este caso podrían ser de 1 kilo, y simplemente a partir ya de una técnica, ahí podemos mirar un diagrama perfectamente bimanual, ¿sí? Que lo hace al mismo tiempo y se hace ese proceso. Entonces ahí se trabaja también. Una vez que enfría, simplemente ya los trabajadores toman su producto que está muy bien concentrado y se empieza a transportarlo. Miren los métodos de transporte, ¿cierto? Hacia la zona de empaque. Entonces son productos que en este caso lo podemos observar, son productos de muy buena calidad, a pesar de algunas limitaciones que tienen los sectores. Aquí se hace el proceso de empaque. Por una resolución, la 779 solicita que todo el producto que se vaya a empacar
debe salir ya no como antes en las hojas de plátano, sino que aquí se haga un proceso de termosellado o termoencogido. Lo que hacen es aplicarles calor a unas bolsas, ¿cierto? Con esas pistolas de calor, y lo que hace es adherirse a todo el producto, a toda la superficie del producto para tener una mejor consistencia de calidad. Y finalmente que se hace el empaque, el empacado, se procede a hacer el embalaje. Y ese embalaje tiene unas características, en este caso, de empacarlo por diferentes unidades. Entonces, miren que aquí también podemos perfectamente identificar interacción, diagrama hombre-máquina, diagrama hombre-proceso, tiempos de empacado y se puede medir efectividad. Así como yo lo puedo identificar para este proceso, lo puedo hacer para cualquier otro proceso natural o general, ¿cierto? Industrial, productivo. Y se hace el amarre por pacas. Cada paca tiene un peso de 25 kilos o dependiendo pues las unidades con las que se esté trabajando o el pesaje que se está haciendo. Entonces ellos ya lo toman como la paca. Entonces ya esa paca tiene un peso determinado y un destino. Entonces se lo puede destinar hacia el consumo interno, lo pueden enviar para las ciudades ahorita que por estas situaciones están produciendo bastante panela para llevarlo al centro del país. Y ahí se puede. Entonces, si nosotros identificamos una industria, así como la que nosotros acabamos de ver, tiene cuando hablamos de finalidad de la operación, pues nosotros identificamos que dentro de una organización, dentro de una estructura empresarial, se debe tener ¿cuál es esa finalidad? O sea, ¿usted qué busca con esa operación? Y pueden ser unas operaciones administrativas o pueden ser unas operaciones productivas. Entonces, esto debe tener un trabajo en equipo, deben tener un concepto de verificación de esa operación. O sea, siempre cada operación posteriormente va a tener un proceso de inspección. Usted siempre tiene que, en un ejercicio secuencial, verificar que esa operación se está desempeñando o se está desarrollando bien. ¿Qué habíamos dicho con respecto a la parte del justo a tiempo? O sea, si uno quiere generar un proceso de calidad, o sea, hágalo desde el principio para no tener este inconveniente de estar verificando poco a poco ese tipo de errores, o sea, no estar volviendo a reestructurar, que eso es lo que se puede presentar. Ahora, un tipo de operaciones que también se puede manejar son esas operaciones comerciales, esas operaciones de venta, esas operaciones de compra de materiales, esas operaciones digamos, como relaciones entre un cliente y un proveedor. Entonces yo puedo identificar, bueno, ¿cómo puedo hacer para que eso, o sea, que esa operación sea mucho más económica y que esa operación no me genere aumento en el valor unitario del producto, ¿cierto? Porque cada operación que yo realizo para la transformación me va a generar un incremento en ese costo unitario. Yo tengo que, como empresa, pagar esa operación. Por ejemplo, yo debo pagarle a la persona que me descarga la caña. Tengo que pagar a la persona que me acomoda la caña, a la persona que me mueve, porque si yo no pago, ¿cierto? Esa operación pues no va a funcionar. Entonces, es como para que la empecemos a identificar. Entonces, dentro de ese análisis, primero debemos identificar cuál es la finalidad que tiene la operación. Como segundo punto, debemos identificar o diseñar las diferentes partes que tiene el producto. Entonces, si yo voy a identificar dentro de una estructura, que voy a hacerle un análisis, debo conocer en cómo funciona, ¿cierto? ¿Qué hay detrás de esa operación? Porque muchas veces uno puede decir, no, pues cambiemos al remellador, a la persona que está pasando el producto de un lugar a otro, cámbienlo. Pero es que yo no lo puedo cambiar. Yo de lo que debo hacer es
verificar qué es lo que está haciendo este señor, cómo lo está haciendo, para posteriormente poder entregar esa información, ¿sí? Eso es importante que se lo tenga en cuenta. Saber el por qué tengo una persona ahí, por qué es importante. Entonces, cuando tenemos diferentes partes, por ejemplo, en este caso de un objeto, pues yo debo conocerla muy bien para poder hacerle una simplificación en el diseño. Entonces, ¿eso qué implica? Que yo pueda construir un producto con la mínima cantidad de partes. En el caso de la panela puede ser, no sé, nosotros inicialmente se contemplaba trabajar un producto que sea compacto, o sea, 2 bloques de panela redonda se hacía una sola unidad. Pero ¿qué pasa? Eso implica más trabajo. Entonces yo lo que debo hacer es trabajar operaciones que sean más simples para que mi producto tenga mayor rendimiento. Ya se había mencionado que es importante identificar dentro de un proceso productivo cuántas operaciones tienen y que yo pueda reducir también la distancia entre ellas. Imagínense tener un área de proceso donde el señor tiene que llevar esa paila caliente más de 20 metros. Entonces eso ya me genera un gasto, o sea, porque incluye tiempo, desplazamiento de la persona, desgaste, puede ser que él se aburra y se vaya y pues me deja tirado mi trabajo. Entonces eso debemos contemplar. Cuando hablamos de las partes como del ejercicio, del producto, me dice, bien importante, reducir los materiales para mejorar la calidad. ¿Cómo reduzco los materiales? Pues si teniendo una buena concertación, por ejemplo, con la persona que me está vendiendo los productos. O sea, yo no puedo comprar al que me vende más económico porque puede ser que la calidad sea reducida y en algún momento voy a tener problemas. ¿Qué tal si yo hago la adquisición, en este caso, de esas bolsas y las mando a traer por ejemplo, de un lugar de dudosa procedencia y entonces al hacerles el termosellado se me daña el producto? Entonces, ahí tengo un inconveniente en la distribución o en la calidad final del producto, porque mire, puede hacerse con calidad durante todo el proceso hasta que tengo el producto, ¿sí? Pero al momento de empacar, si el producto, si el material, en este caso el plástico, ¿cómo se llama? Esto es un polipropileno biorientado de termoencogido, de termoencoger. Entonces, si ese polipropileno no tiene el calibre adecuado, pues entonces yo voy a fallarles a mis clientes y voy a promover que el cliente pues prácticamente deje de contar con mi producto. Dentro de un ejercicio de análisis de operaciones es importante identificar tolerancias. Los administradores deben tener muy claro hasta qué punto se puede permitir digamos, el desfase en la línea de producción. ¿Hasta qué punto se puede permitir que un trabajador haga un desarrollo bimanual, por ejemplo, en tiempo? O sea, listo, usted tiene que hacer esto en 20 minutos, a más tardar 22, o sea, unos 2 de más. Cuando se habla de piezas, o sea, la tolerancia de más o menos 0.5 micrómetros o micras, bueno, ya ustedes que conocen como ese trabajo, que si yo voy a hacer un prensado, voy a hacer, bueno, ¿cuánto es la tolerancia o hasta dónde puedo generar? Para que todos los productos que van a desarrollarse en un ejercicio de estandarización lleven una linealidad y todos salgan igual. O sea, cuando yo, por ejemplo, voy a hacerles un análisis estadístico, puedo determinar que la desviación va a ser, o sea, el error va a ser muy mínimo para que todas las piezas tengan una uniformidad, ¿cierto? Realizar cambios, realizar diseños para mejor, o sea, cambios en el diseño para tanto la fabricación
como para el desarrollo del trabajo. Muchas veces se puede plantear la elaboración de un producto, como lo estábamos mirando, pero hay veces que el producto se puede retrasar. Y, por ejemplo, ¿por qué se puede retrasar? Porque no tengo materia prima. O sea, yo no puedo empezar a moler si no tengo caña y no puedo empezar a cocinar si no tengo calor. Entonces, todo tiene que estar articulado. Entonces, ese es un trabajo muy arduo que tiene que desempeñar en este caso, un administrador, estar pendiente de todas las partes que conforman ese diseño. Ahora, dentro de esto debemos trabajar unos formatos, o sea, dentro del ejercicio de análisis de operaciones se deben trabajar igual que que todos los procesos industriales deben tener un sistema de registro, de verificación, de seguimiento. Entonces, estos formatos de análisis me van a permitir, pues, llevar un control mucho más estricto de aquellas operaciones que las estoy analizando. ¿Cómo va a ser un formato? Siempre se ha dicho, en ningún momento o en ninguna parte hay un formato estandarizado que le digan hágalo así, sino que dependiendo de los requisitos, de los requerimientos de la planta, de la empresa, se están desarrollando. Miren que ahorita, justamente hoy, nos llegó una solicitud del INVIMA para poder trabajar unos formatos, que hay una nueva resolución que salió el 24 de este mes, que es la 666, que es el famosísimo protocolo de bioseguridad que tienen que tenerla todas las empresas. Y esa nos va a aplicar también hasta las universidades más adelante. Entonces, ¿qué dice? En líneas generales, ¿cómo usted va a garantizar que el COVID no le pegue a sus trabajadores? Porque como ya se habló de reactivación, y eso va a aplicar, va a empezar con las empresas alimenticias, porque ya nos llegó, ya orden del INVIMA y tenemos que hacerlo y entregarlo. Y entonces ya hablando con la gerente de la planta, llega y me dice, ya ahora ve qué hacemos, tenemos que presentar esto. Le digo, pues espérese, o sea, revisemos, verifiquemos a ver qué es lo que hay y empecemos a estructurar. Pero según eso, es un formato larguísimo. Le digo, no, es que tenemos que hacerlo a los formatos que manejamos acá en la planta. Entonces, ¿qué dice? El diseño debe ser simple, de esos formatos que uno cuando le están llegando, por ejemplo, un formato de un plan de mantenimiento. A ustedes les van a decir, venga, ustedes es propio para esto, armemos un plan de mantenimiento para esta planta. Usted tiene que hacer un formato que sea simple, que sea explícito, que conserve pues como la información que se requiere y que contenga lo necesario, ¿cierto? Que tenga un espacio como para poder entregar esa información, tenga una secuencia lógica para hacer la evaluación, ¿cierto? Contar con un código de colores, bueno, eso también se puede manejar, formatos de computadora y demás. La parte de tolerancias y especificaciones, pues ya la habíamos como mencionado. La parte de inspección, ya habíamos hablado, un punto muy importante dentro de las empresas es la observación de los procesos. Cuando hablábamos desde la parte de organización y métodos, cuando usted va a analizar un puesto de trabajo desde los movimientos o desde la parte del tiempo, usted va a hacer es una inspección. Por eso le mencionan que usted debe desarrollar a nivel interno dentro de una planta un proceso de gestión de calidad interno y debe hacer un proceso también de contratación externa. Y esa es una excelente alternativa, por ejemplo, para muchos ingenieros industriales. Se están llevando como por ese campo de ir a hacer inspecciones hacia las plantas, ¿sí? O sea, yo, por ejemplo, yo no estoy directamente relacionado con una planta, pero a mí me llaman a hacer inspecciones y a hacer controles, y yo voy y los hago, ¿cierto? Y esos tipos de inspecciones que uno llega a hacer, lo puede hacer a libre albedrío, dependiendo porque hay diferentes tipos de inspección. O sea, hay unas inspecciones que son ¿cómo se llama?
por necesidad propia, unas inspecciones porque son autorizadas por un ente externo, son inspecciones que llegan, por ejemplo, en este caso, que te solicita, lo tienes dentro de un manual periódicas, o pueden ser extraordinarias, pueden ser unas inspecciones por sujeto, pueden ser unas inspecciones por objeto, pueden ser unas inspecciones de actividad, pueden hacerse unas inspecciones de relación, bueno, existen muchos tipos de inspección. Ahora, cuando hablamos aquí, por ejemplo, una inspección a simple vista es una verificación periódica, o sea, usted simplemente hace un ejercicio de observación, ¿cierto? General, muy por encima, muy superficial, verificando que las condiciones se vayan cumpliendo. Y usted tiene su propio formato de inspección, que eso era lo que hablábamos como en análisis de una operación. Usted está inspeccionando que esa operación funcione. Cuando yo lo hago lote por lote, pues tengo que hacer un ejercicio de muestreo. Muchas veces en estos muestreos, si hablamos de alimentos, se hacen mediante análisis bromatológicos, fisicoquímicos, biológicos, microbiológicos. Y entonces yo puedo analizar que este cumple con unos requisitos y el otro también. Entonces hago un proceso de selección. Listo, tengo un lote de 1000 piezas, saquemos un muestreo de 7 y en el siguiente lote volvamos a sacar otras 7 y después esas 14 piezas las analicemos y todas deben estar iguales, que cuánto es una tolerancia de desfase de tanto, ¿cierto? Y eso se garantiza que esa inspección o ese proceso se está haciendo de manera articulada y estandarizada. O cuando yo lo hago por lote completo, pues simplemente digo, tengo un lote de 100 unidades, pues necesito hacerle a las 100, entonces hagámoslo, ¿cierto? La inspección. Cuando hablamos de materiales, es un punto bien importante en el análisis dentro de una operación, porque el material es esa materia prima que se va a transformar, es ese insumo que yo lo voy a modificar para poderlo transformar. Ahora, existen diferentes tipos de materiales. A nivel de industrias, ustedes saben que dependiendo de la materia prima, se denomina la empresa. Entonces tenemos empresas cárnicas porque trabajan con carnes, empresas lácteas que trabajan con lácteos, empresas de cereales o de panificación o empresas bueno, tenemos muchas industrias que van orientadas como a este tipo de materiales o también se las denomina a las empresas por el tipo de tecnología que están utilizando. Pero pueden existir no solamente empresas alimentarias, tenemos empresas que son no alimentarias, empresas de exportación de flores, empresas forestales o de producción de pulpa y papel, empresas petroquímicas, empresas de productos de aseo, empresas de químicos, farmacéuticas, de fuegos artificiales, industrias de abonos orgánicos o estos productos de agroquímicos, ¿cierto? Entonces hay una amplia gama de industrias, pero ¿qué es lo más importante? Cuando yo voy a hacer un análisis, yo puedo enfocarme también a hacer un análisis desde los materiales, porque los materiales tienen diferentes características y yo como administrador tengo que mirar qué tipo de materiales voy a escoger para mí en mi empresa. O a veces eso se habla como el ejercicio de selección de materia prima. Cuando ustedes miraron el proceso del punteo, ahí cuando ya la paila está hirviendo completamente, hay la gente que le agrega un producto que se llama cera de laurel. Y la cera de laurel es un producto que pues se lo puede conseguir de manera articular, pero es ya un producto procesado de la cera que saca este árbol de laurel. Y esta me evita que el producto se pegue sobre una superficie, o sea, que esa miel se pueda desprender fácilmente de las superficies que tienen contacto. Entonces, es un antiadherente, pues en este caso se puede mencionar. Entonces, cuando se va a hacer una selección, yo tengo que hacer una verificación, o sea, ¿qué es lo que yo necesito?
¿Qué es lo que se permite utilizar? Porque hay empresas que pueden decir, no, yo puedo echarle, por ejemplo, para que la panela tenga mejor consistencia, le voy a echar cal, pero son productos que no, o sea, son perjudiciales y no son aprobados. Hay productos que usted dice, no, es que voy a utilizar cierto material, pero puede dañarse el producto, lo desconozco, hay proveedores que no le entregan lo que usted necesita, es más. Entonces yo tengo que mirar tipos de materiales que vayan. Primero, que sean del mejor proveedor, que prácticamente me garanticen la continuidad y la disposición del material durante todo un periodo de producción. Yo voy a tener, ustedes van a saber hacer y posteriormente lo haremos en semestres previos, o perdón, posteriores, los que son los planes, el plan maestro de producción, el PMP. Entonces, ese plan maestro de producción te dice cuándo debes llamarlo al proveedor, cuánta cantidad debes utilizar y tienes que programarlo durante un tiempo. Entonces, ustedes van a estar van a tener como esa competencia de poder hacer un plan maestro de producción, de decir, durante un año voy a pedir al proveedor tanto en tales fechas y voy a sacar tantas unidades y voy a vender tanto y entonces mi rendimiento va a ser de tanto. O sea, usted va a poder proyectar una producción de una planta durante un año, 6 meses o puede ser una semana, ¿cierto? Otro tipo de características que debe tener en un material para escogerlo para mi empresa como decisión administrativa o decisión del equipo encargado del desarrollo de la planta es que sea un producto ligero y que sea de menos costo. Si yo compro un producto más económico, pues lógicamente no me va a afectar o no me va a subir el costo de producción. Porque dentro de los costos, ustedes saben que existen costos operacionales y costos no operacionales. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó con las empresas que no tenían ganado, no les permitían traer ganado? Entonces esas empresas estaban sin saber qué hacer. Empresas que tenían que traer insumos, por ejemplo, para hacer esto del ahumado, y no tenían insumos o no tenían quien les distribuya el empaque para hacer un empacado al vacío. Eso le pasó a la Sevilla. La Sevilla empezó a trabajar a partir de ayer porque les habían cerrado, no porque ellos querían, no tenían insumos, podían tener la carne, pero no les estaban despachando en Antioquia, estaba cerrada esta planta que se llama Alico, que es la que les entrega todo el empaque contramarcado a Producto Sevilla. Y entonces, ¿qué hace Sevilla? Pues si no tiene con qué empacar, ¿qué procesa? Les tocó decir a los trabajadores, espérense a que todo esto se reactive. Ya se reactivó y empezaron a mandar y hoy ya tienen, ya se puso como al día y ya de aquí en adelante seguirá funcionando bien. ¿Por qué? Porque pues ellos escogen proveedores que pues pueden ser los únicos, pero entonces en este caso yo puedo escoger un material que me beneficie como empresa. Un material, un producto, una materia prima que sea de fácil procesamiento. Otro punto muy importante. Si usted se va a poner un restaurante, usted no va a llegar a comprar, no sé, a poner un restaurante, qué sea, por ejemplo, venta de sopa de cangrejo. De pez globo. Sí, porque es difícil del procesamiento, o sea, requiere tiempo, requiere dedicación, requiere una persona experta para que se ponga a hacer eso. Haga algo mucho más fácil, entonces ahí es donde es una decisión administrativa en identificar los materiales adecuados para mi industria, que sea de uso mucho más económico, que sea o que se pueda utilizar materiales recuperables, que dentro del ejercicio de la transformación, si ese producto pues prácticamente me está saliendo con defecto, yo lo pueda volver a reprocesar. El caso de las harinas, ¿sí? ¿Cuántas veces uno mira que, por ejemplo, hay por ahí, no sé, están horneando y se daña y sacan eso, las galletas, las papas, las muelen y vuelven al proceso?
que usted cuente con un material que sea adecuado para la maquinaria y la herramienta que está trabajando, que no sea de difícil complejidad, que sea que le permita ese material estandarizar los procesos. Que hoy estoy trabajando con una papa de un tipo y mañana me cambia el proveedor y todo y me toca volver a diseñar todo el protocolo de transformación. Entonces ahí es donde se debe escoger. Vamos a identificar así muy rápidamente, entonces es buscar el producto material más barato, ya sabíamos, o sea, ya se había mencionado, materiales que sean fáciles de trabajar, más fáciles de producir, fáciles de refinar, ¿cierto? Ahí podemos identificar, y no solamente la parte, digamos, productiva o alimentaria o alimenticia. Yo puedo hablar de la parte de transformación mecánica, en este caso, una transformación mucho más compleja, un proceso de ensamblaje. Entonces, ahí es donde voy a tener en cuenta este tipo de materiales que sean económicos. ¿Qué pasó ahorita? Empezó a llegar la moda de los sistemas de aspersión o de desinfección. Y vaya, busque ahorita una válvula de desinfección, de esas de fumigación o ¿cómo se llama? De nebulización. No la hay, no la tiene ninguna empresa. Ahorita nos llegó ese decreto que yo les digo, el 666, dice que toda empresa obligatoriamente a partir de esta semana para poder trabajar debe tomarles la temperatura a los trabajadores. Vaya y busque ahorita termómetros, ya no creo que hay. Y eso va a ser complicado. Entonces, le va a tocar, bueno, un sistema. Ahorita en algunos supermercados llegas y te toman la temperatura a la frente y te dicen, listo, 35, está bien. Pero van a llegar, entonces se va a decirle la empresa, si usted viene a trabajar para evitar este problema con mis trabajadores, necesito que sea en este caso verificarle su temperatura. Entonces, uno, el termómetro como hacen en los hospitales, a ver, abra la boquita o meta debajo del brazo, o si no, voltee y le tomo la temperatura. Entonces, eso no se va a llegar, ¿cierto? Entonces ya es un instrumento obligatorio que se lo va a manipular. Y tanto ese instrumento que se lo va a utilizar como algún material que puede provenir de otras partes, pues ya van a tener ese, ese inconveniente. Una decisión de los administradores es, en este caso, la identificación o la búsqueda de esos materiales con los cuales se va a trabajar o se va a procesar. Entonces, puede ser que existan o puede ser que hayan diferentes tipos de proveedores, búsqueda de materiales, de proveedores que me pueden entregar el material adecuado y ellos pueden estar dispuestos a facilitarte un precio mucho más cómodo o a nivel